Bien chicos, continuamos ahora con nuestra segunda parte de nuestras clases y vamos ahora a hablar de los tres restantes factores productivos. El capital o reservas de capital, la tecnología o capacidad tecnológica y finalmente la capacidad empresarial. Hablaremos pues con mayor detalle de cada uno de estos factores productivos, empezando por las reservas de capital. Hagámonos una primera pregunta. ¿Qué es el capital? El capital hemos dicho nosotros que son los mismos bienes de capital o bienes de producción que en su totalidad conforman una acumulación de capital en el tiempo, históricamente hablando. Los economistas llaman al capital bienes de capital para no confundirlos con los bienes de consumo, porque los bienes de consumo tendrán una vida máxima de un año o menos de un año, algunos bienes. En cambio, el capital puede tener una vida útil de más de un año, ¿verdad? Y por eso se le llaman bienes de producción o bienes de capital. Por eso es que los economistas los han diferenciado, ¿verdad? Los bienes de capital de los bienes de consumo. Hemos dicho en la unidad número 1 que el capital es capaz de reproducirse, porque si se reproduce, eso hace que la producción se mantenga constante, como un flujo. Por lo tanto, los economistas piensan de que el capital puede reproducirse si creamos un fondo de amortización. Los contadores llaman fondo de amortización a un cálculo matemático muy sencillo. Si un bien de capital costara una maquinaria, por ejemplo, o un equipo, costara $50,000 y la vida útil de ese bien fueran 20 años, eso significaría que tendríamos que tener un ahorro durante 20 años de $2,500, ¿verdad?, anuales. ¿Por qué ese ahorro? Porque ese ahorro se va a convertir en un futuro, en una inversión que va a reemplazar al equipo que a lo mejor se volvió obsoleto, más lento o más atrasado tecnológicamente, y hay que reemplazarlo por un equipo más moderno. Cuando esto ha pasado y el bien llega a su valor de desecho, entonces la empresa tiene los fondos necesarios para reemplazarlo y quizás con un equipo mucho mejor que el que había comprado hace 20 años. Entonces de esa manera el capital puede ser capaz de reproducirse. Todo bien de capital tiene dos características. Uno, debe ser valorizable en dinero. Es decir, que como dicen los contadores, que el capital es el activo menos el pasivo, es decir, lo propio menos lo que no es propio. Igual, en una empresa, un bien de capital tiene que ser valorizable en dinero. Si no lo es así, no se considera un bien de capital, ¿verdad? Sería un otro tipo de bien, ¿verdad? Pero no sería un bien de capital. Y la segunda característica es que debe ser una fuente de ingreso. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un vehículo que lo utilizo para irme de la universidad hacia mi casa o viceversa, entonces ese vehículo, ¿verdad?, o ese automóvil es simplemente un medio de transporte, pero no es un capital. Si usted quiere que ese medio de transporte se convierta en un capital, debe generar una fuente de ingresos. Eso significa que ese carro que tiene un valor X de dinero y que lo convierte en un taxi para que pueda transportar personas a lo largo de la ciudad o al interior del país, entonces eso ya se convierte en un bien de capital porque me está generando un ingreso. Lo mismo podría suceder si se diera en algún caso, en algún otro caso que fuera un microbús. Ya tendría también la misma situación. Ese microbús se convertiría entonces en un bien de capital porque ya no es solamente para ir a pasear con la familia a algún lugar. Podríamos intentar hacer una definición de capital y podríamos tener dos formas de definirlo. El capital, como ustedes pueden ver en este texto, es la suma de dinero o también el conjunto de bienes
que son capaces de emplearse como medio de producción para procurarse un ingreso. De esta primera definición derivamos varias cosas. En primer lugar, el dinero sí es capital, porque nosotros lo podemos invertir en un bien de capital haciendo un préstamo, o lo puedo invertir en el sistema bancario para que me genere una rentabilidad. Ahora bien, pero también dice la definición que son bienes capaces de utilizarse como medios de producción. Si no es así, no se consideraría un capital, porque todo capital se llama así porque tiene como finalidad procurarse un ingreso. Desde el punto de vista económico, los países históricamente han acumulado muchos bienes de capital. Y eso es lo que viene a conformar en una sociedad el conjunto de la riqueza acumulada durante muchos años. Y eso hace posible entonces que podamos entender de que los países crecen y se desarrollan, ¿verdad?, a través de esta fuerza natural como es el capital, y que abastece al factor trabajo para generar la producción. Es decir, el hombre no puede generar bienes y servicios si no hace uso también de medios de producción o medios de capital. En la práctica, todo dinero que se invierta en un bien de capital se viene a convertir, ¿verdad?, en una serie de elementos que conforman el capital. Entre ellos tenemos la maquinaria, los edificios, las instalaciones, los equipos como un torno, las herramientas que utilizan los obreros para trabajar, y que todos esos son bienes de capital que los ha ido acumulando la sociedad por muchos años. Pero allá hablamos de acumulación de capital. La acumulación de capital no es ni más ni menos que una categoría económica dentro del modo de producción capitalista. Es decir, que la formación de capital de una economía es el motor del desarrollo capitalista. Por eso es que en la revolución industrial se desarrollaron muchas maquinarias, muchos equipos, porque en ese entonces el capitalismo tomó un gran auge a nivel mundial. Ahora bien, históricamente el hombre ha utilizado muchos medios de producción. Recordémonos que en la comunidad primitiva, por ejemplo, el uso de la piedra y los metales se utilizaron para armar flechas y también para cazar. Por lo tanto, los indígenas, los cavernícolas, por decirlo así, utilizaron estos medios naturales, estos yacimientos naturales, para poder defenderse y poder cazar y subsistir en la naturaleza hostil que posiblemente ellos tuvieron que enfrentar. También el hombre ha ido creando a lo largo de su historia ciudades donde ha ido creando industrias, conformando infraestructuras donde se instalan estas pequeñas fábricas, a veces medianas, a veces grandes, donde todo eso, junto a las herramientas y los medios de producción que yo mencioné anteriormente, conformarán a lo largo del tiempo un proceso de formación de capital. Nosotros, a través de nuestras estadísticas económicas, llevamos contabilizada la formación de capital de la economía, y eso lo pueden ustedes leer en la revista económica del Banco Central de Reserva, donde se aparta todo lo que es la formación de capital de la economía, donde contribuye tanto la empresa privada como el sector público. Yo les mencionaba entonces de que en la revolución industrial se hizo un gran uso, ¿verdad?, de este proceso de formación de capital, donde fue posible la mecanización de los procesos de producción textil y de los medios de transporte. Esa revolución industrial, que tuvo 3 etapas, que no he explicado yo en este curso, permitieron que se dieran muchas innovaciones, muchos cambios a nivel de la producción y la productividad, haciendo que
muchas personas pudieran, digamos, trasladarse del campo a la ciudad para encontrar una mejor oportunidad de empleo. Después de esa época, al siglo actual, podemos decir que ahora ya la tecnología ha invadido los procesos de producción. Y ahora hablamos de la industria electrónica y de la robotización dentro de la masificación de la producción. Eso es algo que vivimos ahora en día y que lo enfrentamos, ¿verdad?, a diario a través de nuestras publicaciones. Los motivos por los cuales los capitalistas acumulan capital son dos. En primer lugar, la ganancia. Es decir, la ganancia es uno de los grandes incentivos que tiene el capitalista para invertir su dinero en la compra de bienes de producción. Entonces, un primer gran motivo es el deseo de obtener mayores ganancias cada vez más. Y el segundo motivo es que para que esas ganancias no se pierdan, entonces él debe entender de que debe ser competitivo en los mercados. Por lo tanto, la competencia entre los capitalistas viene siendo también una de las razones por las cuales los capitalistas acumulan capital para evitar, digamos, perder ganancias promedios en sus productos que generan en una economía. ¿La acumulación de capital es buena o la acumulación de capital puede ser mala? Vamos a ver algunas cosas aquí en esta presentación que nos van a reflejar una idea de lo bueno o lo malo que pueda tener la acumulación de capital en el sistema capitalista. En primer lugar, gracias a la acumulación de capital, es posible que se incremente la producción y la productividad de mercancías. Es decir, cuando hay mayor producción, hay mayor diversidad de bienes, mayor cantidad de bienes que la gente puede tener y puede acceder a mejores precios. Pero también se incrementa la productividad debido a que hay mayor eficiencia en la cantidad de productos que se producen, ya sea por mes, por día o por hora, ¿verdad?, a través de la explotación del hombre. Segunda consecuencia es que obviamente al haber mayor producción y mayor productividad, esto incrementa la ganancia del capitalista, que es una de esas motivaciones para la acumulación de capital. Tercero, la acumulación de capital aumenta la competencia entre los capitalistas. Y esto es bueno, porque eso hace que los precios de los bienes bajen y eso nos va a permitir a nosotros tener mayor cantidad y variedad de bienes para satisfacer nuestras necesidades. Lamentablemente hay un cuarto factor, que es el problema de la explotación del obrero asalariado, que esto sucede debido a la mecanización, ¿verdad?, de los equipos en las empresas, y eso hace entonces que haya explotación del obrero asalariado. ¿Qué significa esto? Que hay una plusvalía. La plusvalía es el valor excedente que el obrero da al patrono y que no se le paga en términos de horas trabajadas. Eso, aunque se ha dado inicialmente en la industria, también se ha dado en el sector servicios a través de la banca, ¿verdad? Aquella cajera que tiene que entregar su puesto hasta que todo quede cuadrado, pero eso sucede después de sus horas de salida, ¿verdad? A veces eso también se da en la banca. Quinta consecuencia, se produce una concentración de capital, es decir, en la medida que el capitalista va acumulando más y más capital para ser cada vez más competitivo, entonces eso hace que haya concentración de capital, lo cual va a afectar en un futuro la distribución del ingreso en una sociedad. Y por lo que yo ya había mencionado, ¿verdad?, en la parte 4, entonces lamentablemente la acumulación de capital produce mucho desempleo, como sucedió en la Gran Depresión de los años 30, y también genera lo que se conoce como subempleo. Aquellas personas que no trabajan las 8 horas, sino que trabajan parcialmente las 8 horas para poder subsistir. Son esos pequeños emprendedores que están tratando de salir adelante con sus distintas habilidades y destrezas. Carlos Marx llamaba a estas personas como el ejército industrial de reserva.
¿Por qué es el ejército industrial de reserva? Porque son trabajadores que tienen el potencial de producir, pero que están ahí todavía pendientes de ser explotados y aprovechados para generar producción y productividad en una sociedad. Hay diferentes categorías de bienes de capital. Normalmente tenemos tres grupos, pero los dos primeros son los principales. Una de ellas es la infraestructura económica, otra es la infraestructura social, y lo que los acompaña a estas dos primeras divisiones es las construcciones y edificaciones para que se puedan desarrollar estas infraestructuras. Veámoslas a continuación. Vamos a encontrar en la infraestructura económica en cualquier país desarrollado o subdesarrollado, por ejemplo, las fuentes de energía. Las fuentes de energía, en el caso nuestro, implica invertir, ¿verdad?, en plantas hidroeléctricas, en plantas geotérmicas, en plantas que generen energía eólica, y todas esas construcciones, ¿verdad?, es una infraestructura que se conoce como económica. También tenemos la infraestructura de telecomunicaciones, todas las torres que nos permiten que la señal, ¿verdad?, de teléfono y de internet pueda, digamos, accederse en cualquier parte del país. Y obviamente todo el sistema de carreteras rurales, digamos, urbanas, interurbanas, autopistas, pasos a nivel, toda esa infraestructura es infraestructura económica para un país. Entonces ahí tenemos tres ejemplos de lo que puede ser una infraestructura económica para un país, porque eso le genera ingresos a una sociedad. Desde el punto de vista social tenemos la infraestructura social. Ahí vamos a encontrar muchas edificaciones dedicadas a los servicios educativos y culturales. Todas las escuelas públicas y privadas que se construyen son parte de la infraestructura social. Obviamente que en la educación pública hay que invertir mucho más que en la industria privada, pero eso forma parte de la infraestructura social. Y la infraestructura cultural se refiere a todos los edificios que tienen que ver con el Teatro Nacional y otros equivalentes, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país. Dentro de la infraestructura social vamos a encontrar también todos los servicios de salud y saneamiento básico, donde vamos a tener todos los hospitales, las unidades de salud, los puestos de salud, las oficinas móviles, las que se utilizaron para la pandemia, que eran móviles, ¿verdad? Todo eso forma parte de la infraestructura social. Y también todos los servicios de acueductos y alcantarillados que maneja ANDA son parte de nuestra infraestructura social, ¿verdad?, porque el saneamiento contribuye también a la salud de las personas. Todas las instalaciones deportivas y las instalaciones para espectáculos, ¿verdad?, como los cines, etcétera, etcétera, forman parte también de nuestra infraestructura social. Y obviamente todos los edificios del Seguro Social regados en todo el país también forman parte de esta infraestructura social. También vamos a encontrar construcciones que acompañan a estos dos primeros bloques. Ahí vamos a encontrar la administración pública, donde vamos a encontrar infraestructura económica e infraestructura social. Vamos a encontrar las instalaciones militares, todas aquellas que son destinadas a dar seguridad nacional, ¿verdad?, que ahora en combinación con la policía, que estaría incluida ahí, nos permiten pues tener mayor seguridad para todos los salvadoreños. Y dentro de las construcciones edificaciones vamos a encontrar muchas, como fábricas que vamos a encontrar a lo largo del país, centros comerciales, que son los que ustedes visitan posiblemente los fines de semana, y todo lo que es vivienda, ¿verdad?, tal como lo vimos cuando estábamos viendo los recursos naturales. Ahí tenemos pues esas construcciones que forman parte también de la infraestructura económica y social. Dentro de la infraestructura de transporte vamos a encontrar pues
todo lo que se elabora, se construye o se importa, ¿verdad?, respecto al sistema ferroviario. Hemos construido vías férreas. El Salvador casi no explota las vías férreas, pero sí en muchos países esto es un medio de transporte, ya sea de carga o de personas, que comprende varios elementos. Las locomotoras, los vagones y las vías férreas forman esa infraestructura del sistema ferroviario. La infraestructura terrestre comprende toda la elaboración, importación o, digamos, o ensambles de camiones, autobuses que se utilizan para poderlos transportar a través del sistema de carreteras, y que todo ello forma parte de la infraestructura de transporte terrestre. Y también en el caso del transporte fluvial, vamos a encontrar también muchos tipos de embarcaciones, pequeñas, medianas o grandes, hasta los buques, desde las pequeñas lanchas hasta los buques. Vamos a encontrar muchos acueductos también que forman parte del sistema de infraestructura de transporte, y vamos a encontrar todos los muelles, que es donde se embarcan los barcos o los contenedores que llegan de las importaciones. Y dentro de la infraestructura aérea, del transporte aéreo, vamos a encontrar entonces toda la construcción, importación y mantenimiento de aeronaves y de aeropuertos. En las aeronaves, que hay una gran competencia de líneas aéreas en el país, y los aeropuertos, que son la base para que puedan ellas, digamos, hacer el negocio de viaje hacia el exterior para otros países. Dentro de la maquinaria, equipo y herramientas de trabajo hay de muchos tipos. Aquellas que se usan para la extracción, como el caso del petróleo, que es una brea que se extrae de la tierra. Las herramientas de transformación, los que van a la industria. Las herramientas de construcción, los que están en la industria de la construcción, de vivienda o de carreteras. Y todas las herramientas que se utilizan en el servicio público y el servicio privado. Todo eso forma parte también de los bienes de capital. Y finalmente tenemos lo que se conocen como los agrocapitales. Los agrocapitales comprenden muchas cosas, entre ellos aquellos cultivos permanentes y plantaciones permanentes que nos sirven para la exportación, como el café, algodón y la caña de azúcar. Algunos ya casi no prevalecen mucho, pero sí, eso es parte de nuestros bienes de capital. También vamos a encontrar todas las instalaciones rurales y de almacenaje, como las granjas, los establos, las porquerizas. Todo eso forma parte también de los agrocapitales, y todos los silos donde se almacenan granos, también forma parte de esa capital conocido como agrocapitales. Vamos a encontrar ahí también todos los equipos y herramientas rurales, como los tractores, los implementos de labranza que se utilizan para el agricultor, y todos los animales de tracción y de reproducción, como los cerdos, como los sementales, y los animales de tracción como los bueyes, los caballos, son utilizados también dentro del sector rural, y que se consideran también bienes de capital en una economía. Un buey puede costar más de $5,000 y es una inversión. Si usted choca en una vía interurbana con un buey, pues usted ya se endeudó, por lo menos con $5,000. Eso es entonces lo que serían los bienes de capital, en una economía. Hablemos ahora de la capacidad tecnológica. Ya hemos hablado de la tecnología anteriormente y hemos dicho que la tecnología no tiene precio, no tiene una remuneración, simplemente es un facilitador que contribuye a que el resto de factores productivos se vuelvan más eficientes. Pero ahora lo veremos un poquito mejor. Preguntémonos entonces, ¿qué es la capacidad tecnológica? La capacidad tecnológica es el conjunto de conocimientos y habilidades que dan sustento al proceso de producción. O sea que está en el fondo del proceso tecnológico de producción. ¿Por qué hablamos de conocimientos y de habilidades? Porque los conocimientos los poseen las personas,
y esos conocimientos están incorporados en los equipos y que al mismo tiempo eh, contribuyen a que la producción se vuelva más eficiente. Dicen los franceses que la tecnología es saber hacer las cosas, el savoir-faire. Y para los ingleses la tecnología es cómo hacer las cosas, el know-how. Quizás ustedes han oído más el know-how que el savoir-faire en la mayor parte de la literatura económica. Pero en todo caso, saber hacer y cómo hacer es históricamente muchas de las cosas que el hombre siempre ha estado rebuscándoselas, siempre a lo largo del tiempo. El saber hacer y cómo hacer es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación y ha ido cambiando a lo largo de cada uno de los modos de producción. Desde la comunidad primitiva, donde tenían sus propias técnicas de producción. Acuérdense que había, digamos, un trabajo que era dividido entre la población y a medida que se iban dando las especializaciones, así también iba dándose la división social del proceso productivo. Allá había una técnica de producción incipiente, ¿verdad? Pero eso fue cambiando cuando llegamos a los otros modos de producción. El modo asiático también tuvo sus técnicas de producción. En el modo de producción feudalista también hubieron nuevas técnicas de producción, y no se diga en el capitalismo y en el socialismo. Todo esto ha sido posible gracias al binomio investigación y desarrollo. ¿Que investigaron y desarrollaron los primitivos? Claro que sí. Algunas veces se quemaron con el fuego, algunas veces se hirieron con las flechas, y así fueron aprendiendo, ¿verdad? Y fueron descubriendo e investigando qué es lo que se puede comer. Los indígenas inventaron muchas medicinas a base de investigación. Entonces, no podemos decir que la investigación al desarrollo es exclusivo del capitalismo o de otros modos de producción. No, eso se ha dado por generaciones y generaciones. Podríamos decir entonces que la tecnología es uno de los acervos más significativos de la herencia cultural de los países. Intentemos hacer una definición de tecnología. Tecnología, podríamos decir, que es el conjunto de conocimientos y habilidades que permite establecer un enlace entre capital y fuerza de trabajo. Cuando ustedes vieron la tabla de producción y yo explicaba, digamos, la relación que había entre estos dos factores de producción, entre trabajo y capital, yo decía que producción era la relación tecnológica entre producción, ¿verdad?, y fuerza de trabajo. Por lo tanto, la tecnología estaba implícita ahí. Un nivel de producción va a depender del grado de tecnología que ha alcanzado un país, y va a depender también de la cantidad de recursos de que disponga un país. Esto significa que en la medida que se van acumulando más y más conocimientos, esto se va incorporando tanto a los bienes de capital como a la fuerza de trabajo. En el caso de la fuerza de trabajo, se va a llamar entonces una formación de capital humano. Es decir, la formación, las habilidades y destrezas que se les enseña a los trabajadores para que sepan manejar mejor los equipos, y que esa tecnología se va incorporando a cada uno de los bienes de capital. Las habilidades y los conocimientos que abarca la capacidad tecnológica se agrupan en tres grandes categorías. La primera es la capacidad para investigar y desarrollar. Una vez dada esta, pasamos al siguiente nivel, que es la capacidad para desarrollar e implementar proyectos. Y una vez que se han desarrollado la primera y la segunda, pasamos a la tercera, que sería la capacidad de realizar las actividades de producción. Como ustedes pueden ver, este es un proceso lógico entre estas tres categorías. Una retroalimenta a la otra. En el caso de la primera categoría, que es la capacidad de investigar y desarrollar, significa que el hombre, ¿verdad?, puede tener muchas capacidades a lo largo del tiempo, pero lo más importante es que a la medida que él va investigando, tiene la capacidad de poder acumular, procesar, interpretar los datos, integrar esa información y fusionarla, ¿verdad?, a través del conocimiento técnico científico, es decir, a través del proceso de investigación tecnológica,
haciendo uso de la investigación, ya sea a nivel básico o a nivel aplicado. La investigación que ustedes hacen en las aulas no es investigación básica, es una investigación de aula que nos da una idea de lo que es una investigación. La investigación básica es la que se dio en el caso de la revolución industrial, cuando se inventó, digamos, la máquina de vapor, el motor a combustión, cuando se inventó el avión, el motor a gasolina. Esa es la investigación básica y que se fue aplicando más que todo a otros tipos de industria, como el caso de el transporte ferroviario. Normalmente esta primera categoría es realizada por institutos de investigación en muchas áreas. Una de ellas, que es una de las más fuertes, es la medicina. Acordémonos nosotros que desde la misma revolución industrial, el descubrimiento de las vacunas, los antibióticos, todo eso contribuyó, digamos, a la reducción de la tasa de mortalidad. Eso fue un resultado de la investigación de desarrollo en el área de medicina. Pero también en el área de transporte se crearon muchos inventos vinculados al transporte terrestre, al transporte marítimo y al transporte aéreo. Y también hubieron muchos inventos en el caso de la ingeniería industrial, sobre todo en el área textil, ¿verdad? Que generó una gran riqueza en Europa y que tuvo por necesidad que enviar embarcaciones de Europa hacia América para extraer materia prima que era importante para el desarrollo industrial de Europa en la época de la Revolución Industrial. La capacidad de investigación y desarrollo que se dio en aquel entonces en la Revolución Industrial nos permitió llegar al segundo nivel, que es la capacidad de desarrollar e implementar proyectos. En este caso, una vez que ya se han creado las ideas básicas, como el descubrimiento de la luz, ¿verdad? O el descubrimiento del pararrayos, se requiere de habilidades y conocimientos para diseñar proyectos nuevos para procesos y productos. Es decir, que el gerente de una empresa debe tener un grupo de técnicos que le permita a él generar nuevos procesos y nuevos productos. ¿Por qué? Porque ahora en día los empresarios que invierten en investigación lo hacen con la intención de ser más eficientes en la entrega de su producción, pero también ir innovando su producto. Ustedes sabrán de que a veces los productos tienen una mejor presentación, tienen mejores componentes y esto contribuye a que la gente los demande más y eso genera mayores ventas y mayores ganancias para aquel empresario que invierte, digamos, en este tipo de investigaciones. Entonces podríamos decir que en esta segunda etapa es prácticamente pasar del descubrimiento de la etapa anterior a la innovación, que es la segunda etapa, accediendo a nuevas tecnologías que ya fueron desarrolladas en la primera etapa. Entonces, esto también se ha ido traslapando, ¿verdad? Es decir, no es que se den uno después del otro, sino que se han ido retroalimentando, se han ido traslapando, y los países que han tenido la capacidad suficiente para adoptar estos cambios han llegado a hacer muchas innovaciones y muchos cambios, de los cuales algunas tecnologías nosotros las aprovechamos en los países subdesarrollados. Llegamos entonces a la tercera etapa, la capacidad para realizar las actividades de producción. Es decir, que ahora vamos a la implementación de proyectos, a la práctica. Y cuando estamos en la práctica, cuando ya los proyectos han sido creados, el gerente de producción tiene que preocuparse por varias cosas. En primer lugar, el mantenimiento de las plantas, para que los equipos estén en adecuadas condiciones para que se estén generando los bienes que se habían planificado. Esto nos lleva al segundo término, es decir, hay que llevar siempre una planeación y un control del producto a través de la planificación estratégica. Esa es parte de la labor de la junta directiva de la empresa, pero también del gerente de producción. El gerente de producción debe preocuparse también por los procesos de producción, es decir, que sean óptimos, que sean eficientes, que no hayan cuellos de botellas en el flujo de producción. Debe preocuparse por
el proceso de distribución, es decir, el paso de las fábricas hacia los mercados para que esos productos lleguen en buenas condiciones y oportunamente para atender las demandas de los consumidores. No debe olvidar que siempre hay que darle un control de calidad a los productos porque la calidad genera demanda. La calidad es un elemento tan importante que la gente lo valora muchísimo. Y también el gerente de producción debe preocuparse porque la cadena productiva sea eficiente, es decir, las relaciones que tenemos con nuestros proveedores y nuestra relación que tenemos con nuestros consumidores, ¿verdad? Esa cadena productiva debe ser eficiente y para eso debe tener estrategias políticas para poder sacar adelante la producción y lograr los objetivos de la empresa. Lo podríamos esquematizar de la siguiente manera. Ahí están los tres momentos. Primero, la investigación y desarrollo que está basada en la investigación básica, que es el uso de los conocimientos técnicos científicos, que lleva a la segunda etapa, que son los proyectos nuevos para procesos y productos, accediendo a nuevas tecnologías. Y por último, la etapa de implementación de los proyectos de producción. Entonces, todo esto es un proceso que va del descubrimiento a la innovación, gracias al recurso humano, que es el factor humano el que más contribuye a que esto sea posible, ¿verdad? Porque el recurso humano posee los conocimientos y las habilidades para poder llevar a cabo, digamos, el desarrollo tecnológico de la empresa. Cerremos entonces con nuestro último factor productivo, la capacidad empresarial. La capacidad empresarial es un don que algunos de ustedes ya poseen, pero que no los han descubierto. Todos ustedes tienen este don. Pueden ser grandes emprendedores, medianos, si se asocian, si saben encontrar a las personas idóneas y pueden hacer equipo con ellos. Esto es, digamos, algo que ustedes deben siempre explotar y aprovechar. ¿Qué es la capacidad empresarial? Hablemos de tres ideas respecto a lo que es la capacidad empresarial. Este quinto factor, ¿verdad? Es, digamos, podemos decir que gracias a él, en un país se pueden generar muchos flujos de producción, porque la capacidad empresarial es la única, por sus habilidades y destrezas, que es capaz de movilizar, combinar y dirigir todos los procesos de producción haciendo uso adecuado de la materia prima y aprovechando al máximo la fuerza dinámica, ¿verdad?, que implica la fuerza de trabajo en el proceso de producción. Segunda idea, no importa cuáles sean los objetivos de corto, mediano o largo plazo y los resultados que se esperan tener, la capacidad empresarial, ya sea de interés público para la construcción de carreteras, proyectos de salud o infraestructura de seguridad social, o de interés privado como escuelas, clínicas y centros comerciales, siempre está presente la capacidad empresarial cuando se tienen que movilizar los distintos factores de producción. Entonces quiere decir que si no hay capacidad empresarial, los países no progresan. Y países como China y Japón han crecido, incluso España han crecido gracias a este quinto factor de producción. Ahora bien, ¿por qué es importante la capacidad empresarial? Porque todas aquellas personas que se vuelven emprendedores justifican socialmente su contribución al desarrollo porque ellos van a ayudar a un país a generar empleo y sobre todo porque van a contribuir a un bienestar social mediante la expansión de la producción. Entonces podemos decir que el emprendedurismo viene siendo otro motor oculto, ¿verdad?, que está dentro de la formación del sistema de producción capitalista y que todos tenemos que saberlo desarrollar en los países. Por eso es que la Gavidia tanto le apuesta al emprendedurismo y les promueve a ustedes estas ideas para que cuando salgan de la universidad no necesariamente tengan que ir a trabajar como una persona dependiente, sino puede hacerse
una persona independiente poniendo un excelente negocio. Finalmente, hablemos de las cualidades de la capacidad empresarial. Todo empresario, si se quiere considerar un estratega, debe tener una visión de futuro. Debe tener conciencia de que hay oportunidades, hay debilidades y hay amenazas que un negocio debe, digamos, enfrentar, y que al principio a veces no hay muchas ganancias y que con el tiempo se puede ir recuperando poco a poco. Pero si él ha hecho un buen plan de desarrollo estratégico para su empresa, posiblemente sí tenga una línea de trabajo que le va a ayudar a lograr esos objetivos. Una segunda cualidad es que todo empresario, ¿verdad?, que se considera emprendedor, debe asumir riesgos permanentemente, ¿verdad?, porque va a enfrentar competidores, va a tener buenos o malos empleados, va a tener, digamos, que enfrentar los problemas institucionales con el gobierno. Hay limitaciones legales a las cuales usted no puede enfrentarlas tan fácilmente desde su negocio. Entonces hay riesgos que se tienen que enfrentar, ya sean sociales, técnicos o legales. Tercero, todo empresario que posee capacidad empresarial debe tener un espíritu siempre de cambio, debe ser un agente de cambio, debe tener un espíritu innovador, debe romper paradigmas, aquellas cosas que son repetitivas y que se pueden mejorar, y proponer siempre aquellas soluciones que sean lo mejor posible para satisfacer muchísimas necesidades humanas. El hombre por naturaleza tiene necesidades infinitas y siempre son cambiantes y variadas. Por lo tanto, debe entender que eso debe ser atendido a través de un plan estratégico. Debe tener también cierta sensibilidad para poder observar oportunidades de inversión. Aquí es donde tiene que convencer a los dueños de la empresa la oportunidad de abrir nuevas líneas de ingresos para la empresa y que le permitan, digamos, sostenerse frente a sus competidores. Esto de detectar oportunidades de inversión no es nada sencillo, todo depende de las habilidades y destrezas que posea dentro de su negocio. Ahora bien, debe ser capaz entonces de animar a los gerentes y a los dueños de la empresa a que hagan proyectos nuevos de negocios. Es decir, que nos permita tener alternativas o salidas por si alguna línea de producción no me está resultando bien, yo puedo optar por otra nueva línea de producción que me pueda compensar lo que no me estaba generando la otra línea de producción. Obviamente, de lo que ya hemos hablado anteriormente, la capacidad empresarial debe tener la capacidad de combinar óptimamente o adecuadamente todos los factores productivos, llevando a cabo todos los proyectos que se ha planteado. Y finalmente, debe ser una persona que pueda tener la capacidad de delegar a otras personas funciones, porque si él concentra todo, pues puede generar ineficiencia dentro de la empresa. Por lo tanto, debe ir transfiriendo gestiones competentes a otras personas que puedan hacerlo quizás un poquito mejor que él y que le puedan ayudar a generar nuevas ideas para el negocio. Como ustedes pueden ver, este quinto factor de producción, que muchas veces le llaman organización, es un elemento que no se ve, está allí, que ustedes lo tienen, que lo sienten, que lo poseen y que algún día lo van a saber explotar. Bien, así cerramos entonces esta clase sobre los factores productivos en esta segunda parte. Yo espero que les pueda ser útil yo quisiera que para el día lunes, por favor, ustedes no falten. Ya les mandé un mensaje sobre esto porque queremos ya entrar a una nueva actividad que les va a gustar, pero es importante que lo hagan porque lo vamos a evaluar y vamos a aprender un poquito más del tema que vamos a ver el día 17 de abril. Así es que nos vemos para esa fecha.